artículos 337, 338, 339, para hacerle frente a una situación potencialmente peligrosa que afecta a través de un escenario de conmoción, es la modalidad específica de este estado de excepción, lo que ha sido el territorio tachirense, la frontera entre Venezuela y Colombia, debido a la actividad delictiva, agresiva, criminal de estos presuntos paramilitares que agredieron efectivos militares venezolanos. En este contexto, el presidente de la República, ante la necesidad de proteger al pueblo de Venezuela, aplica este estado de excepción que no es nada semejante a lo que se viviera en la Constitución venezolana pasada, donde había el famoso toque de queda, que era una suspensión de derechos humanos, no solamente garantías constitucionales, sino derechos humanos como la vida, como la integridad física, como la seguridad personal. En este caso, el núcleo duro del derecho, de los derechos humanos, la vida, la integridad personal, lo que está previsto también en la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se preserva. De modo pues que no hay ninguna situación que temer porque está en perfecta vigencia nuestro régimen constitucional que protege la integridad de las personas. ¿Cómo afecta la cotidianidad de las personas que hacen vida en la línea limítrofe, esta población, digamos, binacional que se traslada constantemente entre un país y otro? Bueno, debido a esta situación especial de conmoción, este decreto de estado de excepción suspende otras garantías, como por ejemplo el libre tránsito, la libertad para manifestar, la libertad para protestar, el ejercicio de la actividad económica, debido pues a que hay una situación de afectación a los derechos de los venezolanos y lamentablemente de parte del gobierno colombiano observamos como estudiosos de la materia internacional no ha habido una suficiente atención a su guerra civil interna, la situación de los paramilitares, la situación de su guerrilla colombiana y su conflicto interno, que no debe afectar a nuestro país, un país que ha sido generoso con el hermano pueblo colombiano, a quien respetamos y apreciamos, con alrededor de 6 millones de inmigrantes colombianos en nuestro país. De modo pues que ante la poca actividad de Colombia, Venezuela tiene que tomar cartas en el asunto. Como conocedor de leyes y sobre todo del tema internacional, ¿qué cree usted que debería tratarse en esa reunión bilateral que va a haber el próximo 26 de agosto entre autoridades tanto de Colombia como de Venezuela? Ese encuentro debe generar resultados y esos resultados tienen que ser que Colombia, que Bogotá, el gobierno colombiano, genere garantías satisfactorias, pienso que es la palabra clave, de que su conflicto interno, de que su guerra civil no siga afectando la seguridad de los venezolanos en nuestro territorio. Existe un fenómeno delictivo grave en ese país que se ha trasladado hasta Venezuela y es el de los paramilitares colombianos. La seguridad personal en Venezuela, en las principales ciudades, las más habitadas, se ha visto afectado por esa situación. De modo pues que tienen que producirse garantías satisfactorias de que esa situación interna de Colombia no se siga trasladando a nuestro país, porque de lo contrario habrá que tomar medidas como la revisión de muchas relaciones comerciales que son altamente beneficiosas para Bogotá, pero que no se han visto correspondidas por una política de mayor compromiso hacia la seguridad de Venezuela. ¿Cuáles garantías y derechos permanecen vigentes por siempre, incluso en estado de excepción, para que la gente lo sepa? O sea, previstas tanto en la Constitución venezolana como en los tratados y acuerdos internacionales suscritos por Venezuela. Fíjate, la doctrina de los derechos humanos establece categorías para derechos humanos. En grado 1 están los derechos civiles y políticos, grado 2, derechos económicos, sociales y culturales. Los civiles y políticos que se mantienen intactos, en total vigencia, son la vida, la integridad personal, la libertad para el debido proceso, la garantía del debido proceso, de modo pues que nadie puede ser detenido sin una orden judicial previa o una situación de flagrancia. Lo que se ha visto suspendido temporalmente por el lapso que dure este estado de excepción por motivo de conmoción, serían temas como el registro de viviendas, por ejemplo, la interceptación de comunicaciones telefónicas o por cualquier otra vía tecnológica, el libre tránsito, porque existe un estado, una situación, un escenario de afectación, de peligro contra los ciudadanos, contra las instituciones, contra nuestro territorio. De modo pues que es una acción que protege y tiende a salvaguardar los intereses y la integridad de nuestros ciudadanos. ¿Y quien se sienta vulnerado, qué debería hacer?
Bueno, evidentemente que los tribunales de la República y todos los poderes públicos mantienen en vigencia sus actividades y todos los recursos administrativos y judiciales pueden ejercerse oportunamente, en virtud de que, como te decía al principio, esto no es un toque de queda o suspensión de garantías que en épocas pasadas, en el régimen jurídico preconstitucional de la Carta Magna 61, se aplicaba lo que era terriblemente conocido como ese toque de queda, una suspensión de derechos humanos. Afortunadamente, podemos dar testimonio, como estudiosos del derecho, no es la situación actual. Vamos a pasar a otro tema, el tema Guyana. Traer a colación nuevamente las divergencias por ese territorio Esequibo. ¿Cómo ve usted eso? Bueno, yo creo que existe una agenda política oculta, y lo digo a título personal, de parte del gobierno de Guyana, de parte de su presidente, David Granger, y de parte de su canciller, Carl Greenwich. Con este último ciudadano guyanés tuvimos un debate televisado, quien te habla, y observé en su comportamiento que realmente está actuando sobre la base de un guión político contra Venezuela, procurando una confrontación militar contra Venezuela, procurando la intervención del gobierno inglés contra Venezuela, del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela, de la ExxonMobil contra Venezuela. De modo pues que este video está registrado para cualquier estudioso o interesado en la materia. Yo creo que es un tema de interés nacional. Canciller de Guyana discute Esequibo con Jesús Silva, quien te habla, y creo que Venezuela tiene que agotar los mecanismos del derecho internacional, del buen oficiante, y no ir a esa Corte Internacional de Justicia, porque en esa misma Corte le quitaron a Evo Morales y a Bolivia la salida al mar y condenaron a Bolivia e hicieron ganar a Chile en una decisión realmente irrita, que en nuestro juicio tiene basamentos o implicaciones políticas, como se dice doctrinalmente, imperialistas. ¿Qué perseguirían esas intenciones ocultas del gobierno de Guyana que según su percepción hay? Bueno, la clave del tema es que no es un conflicto entre Venezuela y Guyana, es un conflicto entre Venezuela y Estados Unidos y países hostiles, países económicamente poderosos, pero hostiles contra Venezuela, que utilizan a Guyana para generar un conflicto que tiene la intención de generar un impacto político interno a Venezuela, especialmente en un año electoral. Yo creo que esa es la verdadera lectura de este suceso y ojalá este enfoque sea debidamente difundido para que el pueblo de Venezuela y los países hermanos tengan la debida prevención frente a una falsa matriz que quiere presentar a Venezuela como un país imperialista o expansionista que quiere añadirse 2/3 del territorio guyanés. Es lamentable que en la 36ª conferencia del CARICOM, celebrada a principios de julio, muchos países que se ven beneficiados, países del Caribe, beneficiados por el petróleo venezolano, emitieron opiniones contrarias a Venezuela, precisamente cayendo en esta trampa de que Venezuela quiere atropellar a esta pequeña nación de menos de 1 millón de habitantes. Doctor, vamos a hablar ahora de economía. Ese dólar que está fijado por mecanismos no reconocidos por el gobierno, ese sistema cambiario. Bueno, fíjate, ayer apareció una publicación en El Nacional donde emitimos una propuesta. Esta propuesta es un tipo penal o artículo para ser incorporado en la legislación venezolana a través de una ley habilitante que está en vigencia hasta diciembre, facultad presidencial, o a través de la misma actividad del Parlamento. Ese tipo penal persigue sancionar, tanto desde el punto de vista de la privación de libertad como de la multa o de la confiscación de bienes a grupos e individuos que tengan una promoción de cálculos falsos, cálculos imprecisos de nuestra moneda. No somos indiferentes frente a una realidad. Venezuela necesita producir más, Venezuela necesita importar menos. Esa es la base para revalorizar el bolívar. Pero también hay que tomar cartas en el asunto desde el punto de vista de la información falsa, información engañosa que se distribuye masivamente y que el gobierno de Venezuela, como lo haría Estados Unidos, como lo haría el Reino Unido, como lo haría cualquier país del primer mundo, tiene que defenderse frente a una propaganda que destruye y altera el orden económico nacional. Porque mucha gente de cualquier dirección política, chavista, no chavista, toma como referencia Dollar Today, y si Dollar Today sube todos los días, pues los precios de bienes y servicios, de alimentos y medicinas suben todos los días. ¿Y si esas personas o algunas de ellas no estuvieran en Venezuela? Evidentemente que detectando las estructuras que promueven esta página web y estos medios, desde el punto de vista patrimonial, habría que verificar si tienen intereses económicos, empresas, propiedades en Venezuela, ya sea a través de ellos mismos o testaferros. Eso es fácilmente detectable y en ese caso habría que proceder a la confiscación.
En los minutos que nos quedan no me gustaría dejar de hablar, ya que tenemos muy cerca unas elecciones parlamentarias. ¿Cómo ha observado usted desde su perspectiva de abogado constitucionalista en la inscripción de candidaturas, las postulaciones y el tema de la paridad de género? Es un tema interesante. Nosotros hemos realizado estudios sobre el feminismo y hemos hecho aportes a la redacción de leyes feministas. Consideramos que en la época actual tal vez pedir que el 50% de los candidatos sean mujeres puede ser insuficiente. Yo creo que más allá de esta medida legislativa o esta medida administrativa para darle este derecho, el propio desarrollo de la mujer en los centros de trabajo y en la vida política va a sobrepasar ese porcentaje y veremos mucha mayor representación, no por una norma, sino por la propia actividad social de la mujer en el plano electoral y en todas las facetas de nuestro país. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias, Venevisión. Jesús Silva, abogado constitucionalista y